La universidad, en las dunas, se condena al Esta medida bloqueo unilateral y de coercitiva los Estados Unidos contra Cuba. Proyecto Naciones Unidas un mundial. Proyecto Naciones Unidas un mundial. Proyecto Naciones Unidas un mundial. Proyecto de las Naciones Unidas o punti. Proyecto de las Naciones Unidas con ULT. La universidad de las dunas se condena al bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Proyecto Naciones Unidas un mundial. Proyecto Naciones Unidas un mundial. Proyecto Naciones Unidas un mundial. Proyecto de las Naciones Unidas un punti. Proyecto de las Naciones Unidas como Señor Secretario General, distinguidos delegados, estimados colegas, en nombre del Reino de España me dirijo hoy ante ustedes para abordar la situación de las relaciones entre nuestro país y Cuba, así como nuestra postura la sobre el papel universidad, puesto a esta en las nación. dunas España se ha condena al mantenido bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Proyecto Naciones Unidas un mundial. Proyecto Naciones Unidas un mundial. Proyecto Naciones Unidas. Universidad de las Dunas se condena el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Proyecto Naciones Unidas o puntilla. 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 Proyecto de las y drogas coronarias, así como a marcapasos. Hablamos en nombre de los campesinos y obreros agrícolas que no ven prosperar sus cosechas por no disponer de fertilizantes y plaguicidas y limitados al mínimo posible los contactos con los familiares y la normalización de las relaciones con su patria. En nombre de la justicia, de la verdad y de todos los derechos que nos violan de manera masiva y flagrante, que nos pertenecen y que estamos dispuestos a defender como seres humanos, en nombre de la dignidad, el decoro y la voz propia de este pueblo, mil veces heroico, que a pesar del grave pago de más de 60.000 millones de dólares en daño que no ha sido derrotado, ni humillado, ni puesto de rodillas. Un sistema político ajeno y un gobierno diseñado por ella. Es inaceptable privar a un pueblo entero del derecho de la paz, al desarrollo, al bienestar y al progreso humano. A continuación, los delegados aquí presentes realizarán histórica votación contra el bloqueo impuesto por los Estados Unidos de forma directa, pública y levantando la mano. Como resultado de la eliminación del derecho contra el bloqueo, se quedan contribuidos como 11 países en contra y 1 a favor, Estados Unidos. Entre sus protagonistas están numerosos cubanos que enaltecen la bandera de la estrella solitaria. Como el virus, el bloqueo asfixia y mata. Patria o muerte, venceremos. Muchas gracias. La universidad, en las dunas. ¿Qué actividad fue la que vimos aquí? Bueno, en la tarde de hoy realizamos el modelo de Naciones Unidas correspondiente a la Universidad de las Dunas, como parte del cumplimiento de los acuerdos tomados en diferentes congresos de lugar, con el objetivo de incentivar al estudiantado universitario cubano a ser partícipe y consciente de los desafíos que enfrenta el mundo, principalmente la política, cómo se maneja la política a nivel internacional y el impacto de esos desafíos para Cuba. ¿Qué país representaste? ¿Y cuáles fueron las ideas fundamentales que expuso Guyana en su intervención? Bueno, primeramente, como sabemos, el bloqueo es una medida unilateral que por muchos años ha estado lacerando la situación económica y social de nuestro país
provocando varios daños que afectan de manera general a todo el pueblo. En este caso, nuestro país puso claramente cómo el bloqueo por más de 6 décadas afecta a nuestro país, pero también que a pesar de todas estas medidas negativas que han afectado a nuestra nación, como también Cuba ha sabido prestar su más sincero apoyo a Guyana, por ejemplo, en el caso de educación, la medicina, la ciencia y la técnica. ¿Qué país representaste? España. Tú representaste España. ¿Y cuáles fueron las ideas esenciales que expuso España en este ejercicio? Bueno, las ideas especiales que pusimos, en este caso como representación de España, fue las relaciones que siempre ha tenido España, ya sea con la reciente pandemia, ya sea en la ayuda académica que proporciona con las universidades, ya sea en la economía, en el turismo, en la infraestructura que le brinda hacia Cuba. Además tocamos, aparte de estas relaciones, el bloqueo, la negación que nuestro país, como fiel defensor de los derechos, plantea que estamos en contra de este bloqueo y que consideramos que es una medida que lleva a Cuba a una situación bastante difícil, sobre todo en estos tiempos, que más necesitan, sobre todo de su pueblo, y necesitan de otros países como el nuestro. Lo que se hizo fue una réplica, pero una réplica creativa y crítica de lo que acontece en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde los estudiantes tuvieron un protagonismo a partir de desempeñar roles no solamente en calidad de criterios de determinados países, sino también de grupos de concertación política, grupos regionales, como puede ser la CELAC en América Latina, el CICA, el Sistema Centroamericano de Integración, representando a la unidad africana, la comunidad del sudeste asiático, o sea, la ASEAN. También se representó como grupo de países, como grupo de concertación al movimiento de países no alineados, al grupo de los 77 más China, y países que individualmente solicitan justificar el voto que desarrolla, ¿no? Eso, por supuesto, da la posibilidad de seguir profundizando en el conocimiento de la ONU, qué es, cuáles son sus prerrogativas, cómo funciona, tiene que reformarse porque hay cosas que no andan bien. Digamos, el derecho al veto que tienen determinados países se ha planteado en más de una ocasión que es necesario democratizar la ONU, y en ese sentido que hablamos de una réplica en el sentido crítico y también de sumarnos a determinados acontecimientos que ocurren en la actualidad, como puede ser el conflicto en Gaza entre Israel y el genocidio que comete allí con la población palestina, pero también la solidaridad con estudiantes norteamericanos que en el propio imperio pues se han solidarizado, se han manifestado y han sido víctimas de represiones crueles, no solamente estudiantes, sino también profesores de universidades norteamericanas. Y por todo ello, implicamos a nuestros estudiantes que no actúan solos, sino en representación de la OCLAI, que es la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, y en solidaridad con las causas justas que existen en el mundo en diferentes entornos, también conflictos bélicos que por doquier se incrementan, pululan, ¿no? Porque en definitiva la ONU, su razón de ser es mantener la paz, y lamentablemente ni ella ni su antecedente, que fue la Liga de las Naciones, lo han logrado realizar, y por lo tanto hay que seguir actuando en ese marco porque es el más multilateral que existe como organismo deliberativo a nivel internacional, y Cuba no debe cesar en su empeño de hacer libre y próspera a la patria desde todo punto de vista, como nos enseñó el maestro mayor que es José Martí. De manera tal que cuando lo hacemos por las raíces que están en el pensamiento martiano y en la obra de Fidel Castro, que es tangible, que se aprecia y que para que exista hay que seguirla dimensionándola y ampliando.